Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 16. Foco. Los estudiantes estaban tan absortos en su entrenamiento que, sin darse cuenta, llegó el día del festival deportivo. Durante la semana de entrenamiento, muchos habían recibido entrenamiento de calidad y mejorado su don. Algunos incluso idearon nuevos movimientos para usar en sus combates. Para el esper de pelo ahuecado, controlar la cantidad de energía utilizada en sus puños y otras partes del cuerpo era pan comido. Para cuando llegó el festival deportivo, Mob ya había descubierto el mecanismo interno y la concentración necesarios para restringir la energía liberada por sus puños. 54%. All Might estaba asombrado por el progreso del joven esper. Realmente no esperaba que lo dominara tan rápido, y cuando le preguntó a Kageyama cómo lo había aprendido tan rápido, se encogió de hombros y le dio la misma respuesta que All Might le había dado a Kageyama a la misma pregunta. Simplemente fluía. El héroe número 1 se rió con ganas ante la respuesta de Mob. Parecía que su fenomenal poder psíquico también le otorgaba una velocidad de crecimiento extremadamente alta y la capacidad de captar conceptos rápidamente con mínima práctica. ¿Quién sabía qué más podría hacer Kageyama con semejante potencial? Equipos de noticias de todo el país y del mundo acudieron para grabar este evento en directo. Sin embargo, acceder al evento fue más difícil de lo previsto debido al aumento considerable de la seguridad y a la larga fila para obtener pases. Muchos héroes también fueron convocados para proteger a los estudiantes en caso de otro ataque, lo que demostró la importancia de este festival para la escuela. Con el festival a punto de comenzar, casi todos los estudiantes de la clase 1, allá se habían cambiado y conversaban entre ellos en la sala de espera. Muchos se preguntaban qué les depararía este festival, qué desafíos traería y si serían capaces de superarlos. Todos. Gritó Ida al entrar en la sala de espera. Entraremos a la arena enseguida, así que prepárense. Ahora que el festival comenzaba enseguida, Shoto decidió aprovechar el poco tiempo que les quedaba para hablar con las dos personas con las que estaba más preparado para enfrentarse durante el festival: Kageyama y Midoriya. Casualmente, ambos estaban hablando en el centro de la sala, pero interrumpieron la conversación al ver a Todoroki acercarse. Hola Todoroki. ¿Cómo estás? Dijo Midoriya. Los demás estudiantes que lo observaban se dieron cuenta de que Todoroki tenía algo importante que decir. Su mirada fría y seria lo delataba, y el primero en mirarlo fue a Midoriya. Midoriya, objetivamente, soy más fuerte que tú. El adolescente peliverde entreabrió los labios sorprendido, pero ladeó ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. Entonces, el joven con doble don dirigió su atención a Kageyama, y sintió una pequeña vena en la cabeza latir con fuerza ante lo que iba a decir. Y tú, Kageyama, aunque me moleste admitirlo, eres más fuerte que yo objetivamente, como lo demostraste durante nuestra prueba de batalla. Pero ambos tienen a All Might de su lado para ayudarlos. Los dos adolescentes se sorprendieron de que Todoroki hubiera hecho una declaración tan atrevida y hubiera descubierto ese hecho sobre ambos. No voy a entrar en detalles, pero sepan que los venceré a ambos y vengaré mi derrota, Kageyama. Izuku y Shigeo separaron los labios, sintiendo una gota de sudor resbalándoles por la cara. Algunos de los compañeros que presenciaban el desastre lo notaron y les molestó un poco. Vaya, hay un montón de declaraciones de guerra, comentó Kaminari.
Kirishima, sentado junto al adolescente que blandía la electricidad, se levantó e intentó calmar la situación, poniendo la mano en el hombro de Shoto. Sí, Todoroki, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes que empezar a buscar peleas así justo antes de que empiece el festival? El estudiante de pelo blanco y carmesí apartó la mano de Kirishima de su hombro. No estamos aquí para ser amigos. Esto no es un trabajo en equipo. No estoy de acuerdo. En cuanto el Esper decidió hablar, la clase se puso a escuchar de inmediato, sabiendo que lo que Mob iba a decir sería largo y profundo. En la secundaria, formé parte de un club llamado Club de Mejora Corporal. Todos los miembros se dedicaban a fortalecer sus cuerpos y a mejorar. Todo lo que hacíamos era un esfuerzo de equipo. Ninguno de los miembros intentaba presumir de su fuerza ni discutir sobre quién era el más fuerte, y el club siempre se aseguraba de que todos pudieran seguir el ritmo. El joven Esper empezó a girar la cabeza para poder ver a todos los alumnos de la clase. Para mí, esta clase es lo mismo. Todos aquí vinimos a esta escuela para convertirnos en héroes increíbles. Estamos todos juntos en esto, lo que nos convierte en un equipo. Así que, ¿por qué no nos ayudamos mutuamente? ¿Por qué no intentamos estar ahí para ayudar a nuestros compañeros cuando caen? Kageyama permaneció de pie, expectante, esperando ver cómo reaccionarían Todoroki y el resto de la clase a las palabras del Esper. En un gesto que sorprendió al adolescente de pelo redondo, se escucharon ligeros aplausos de los estudiantes de todo el salón. Algunos, como Todoroki y Bakugo, no movieron un dedo, mientras que otros, como Kirishima e Ida, aplaudieron con entusiasmo. Amigo, eres increíble dando esos discursos cortos, exclamó Kirishima. Soy. Absolutamente. El adolescente con gafas también quedó impresionado por la capacidad del Esper para dar discursos impactantes y de apoyo, algo que, irónicamente, Kageyama envidiaba de Ida. Su serenidad y su capacidad para hablar con el público. No solo tus mensajes son impactantes, sino que tu presentación también es excelente. De pie junto a Kageyama, el fanático pelirroja sonreía radiante. Como siempre, Kageyama logró unir a la clase. Había planeado dar su propia respuesta a la proclamación de guerra de Todoroki, sobre cómo él también aspiraba al primer puesto, pero dar semejante discurso después de escuchar lo que dijo Kageyama parecía que le restaría importancia al mensaje del Esper. Antes de que Kageyama pudiera agradecer a Kirishima e Ida por sus palabras de elogio, Todoroki lo interrumpió con el mismo tono gélido de antes. Puedes decir lo que quieras sobre el trabajo en equipo, Kageyama, pero al final, solo habrá un ganador de este festival. ¿O me equivoco? Por esto, el Esper no pudo dar una respuesta adecuada y sus labios quedaron fuertemente sellados. Eso pensé. El adolescente con doble don miró el reloj brevemente y, al ver la hora, se dirigió a la puerta. Y Ida también miró el reloj y siguió la misma instrucción que Todoroki. Bien, todos. Salgamos. Los estudiantes de la clase 1A se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la puerta. Al acercarse, algunos se detuvieron en el centro de la sala para hablar con Kageyama. Amigo, no escuches la vibra negativa de Todoroki, dijo Kirishima, lo que dijiste fue bastante profundo. Me alegra ver que alguien no está totalmente obsesionado con golpear a otros estudiantes, dijo Kaminari. Unir a esta clase bajo un objetivo común y una similitud compartida es sin duda un buen comienzo para forjar un vínculo sólido dentro de ella. Yao Yorozu, a pesar de su propio deseo de ganar y demostrar su valía durante este festival, también valoró el intento del Esper de crear relaciones fluidas entre la clase. Tu forma de pensar, aunque no se aplique directamente a este festival, es sin duda importante. Bueno, como era de esperar, las mejillas del Esper de pelo redondo se sonrojaron ligeramente ante el elogio. Simplemente no me gusta ver tanta ira a mi alrededor. Los demás adolescentes sin duda entendían su punto de vista. La competencia y el deseo de ganar eran motivadores muy fuertes, pero también podían crear grandes divisiones si los estudiantes se excedían. Tras esto, la clase caminó en silencio hacia la salida. Mientras caminaban, muchos empezaban a sentir mariposas en el estómago. Afuera, miles y miles de espectadores los esperaban, ansiosos por ver cómo actuarían y qué podrían hacer. No solo eso, sino que varios héroes estarían buscando y seleccionando nuevos talentos. Para muchos estudiantes, especialmente Kageyama y Midoriya, esto suponía una gran presión y una salida de su zona de confort. Pero los dos compañeros de entrenamiento sabían que no podían permitirse el lujo de dejarse vencer por el nerviosismo.
Olmigt había depositado su fe y confianza en ambos para que dieran lo mejor de sí durante este festival. No te decepcionaré, Olmigt. Estos eran los pensamientos que pasaban por la mente de Shigeo e Izuku mientras cruzaban la entrada y veían con claridad a la enorme multitud que vitoreaba a todos los estudiantes de la preparatoria UA. Una vez que Kageyama y Midoriya vieron al público en persona, sintieron un vértigo. Present Mic, con su personalidad bulliciosa y su voz potente, era el anunciador. Su energía energizó al público. Bienvenidos de nuevo al Festival Deportivo de la UA, donde los estudiantes están listos para darlo todo en la cancha en una pelea campal. Este primer grupo no es ajeno a los reflectores. Los conocen como los estudiantes que se defendieron del ataque de un villano. Los héroes de la clase 1A. Los vítores del público se intensificaron a medida que los estudiantes de la clase 1A aparecieron. Hay mucha gente mirándonos, murmuró Kageyama. Bueno, los héroes a menudo tienen que lidiar con los espectadores y con que sus actos de justicia sean televisados, así que deberíamos empezar a adaptarnos a esta atención, respondió Ida. Kirishima notó la forma tan dramática y grandilocuente en que Present Mic anunció su llegada. Caramba, Present Mic está alabando mucho a nuestra clase, y me pone un poco nervioso si realmente podemos estar a la altura de todo este revuelo. Bakugo, no pareces estar muy nervioso por esto. El adolescente rubio se deleitaba con la atención y los elogios del público, con los ojos rojos encendidos de emoción. No. Me motiva aún más ganar esto. Mientras la clase 1A entraba, Present Mic continuó anunciando a las demás clases que entraban por los túneles. Aunque no han recibido tanta atención, esta clase sigue llena de jóvenes talentosos. Bienvenidos a la arena, clase 1B, curso de héroes. A continuación, estudios generales, clases C, D y E. Apoyo a las clases F, G y H. Y finalmente, negocios, clases primero, J y K. Un aplauso para todos estos concursantes de primer año. El alboroto continuó, aunque muchos de los estudiantes de las clases que no eran héroes podían decir que estos aplausos no estaban dirigidos a ellos. Estaban dirigidos a los estudiantes con más talento, los que podían ofrecer un buen espectáculo y entretener a la multitud. Todos los estudiantes de las diferentes clases estaban ahora agrupados en el centro de la arena. De pie en un podio con un pequeño látigo de goma estaba la heroína Midnight, una guapísima heroína de la preparatoria UA, cuyo encanto y su revelador atuendo la hacían muy popular entre los hombres. Entre el público, todos los hombres estaban fascinados con Midnight, con las mejillas ligeramente sonrojadas de atracción. Los estudiantes no se sentían tan atraídos por el revelador atuendo de la profesora, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Alguien realmente necesita hablar con la señora Midnight sobre su ropa, dijo Kirishima. Su disfraz debe venir con una advertencia, añadió Kaminari. ¿De verdad es apropiado ese disfraz para las actividades escolares?, preguntó Tokoyami. Mientras los estudiantes varones estaban desconcertados por la ropa de Midnight, a Mineta le encantaba la ropa de dominatrix de la profesora y le dio un gran visto bueno. Bienvenidos todos. La dominatrix alzó su látigo. Antes de comenzar el festival, Shigeo Kageyama dará el discurso de presentación. Kageyama. Todos los estudiantes de la clase 1A voltearon la cabeza hacia el Esper, cuyo rostro ahora estaba rojo sangre. ¿Es el representante de primer año?, exclamó Midoriya. La mente de Mob estaba demasiado conmocionada para pensar con claridad. Se le cortaba la respiración al tiempo que el corazón le dejaba de latir. Era lo último que esperaba o deseaba. Tenía que dar un discurso a todos los presentes en el estadio, que estaba formado por miles y miles de personas, sin mencionar a todos los demás en el mundo que lo veían en directo. Ni siquiera tuvo el valor de hablar con su escuela secundaria después de días de preparación. ¿Cómo se suponía que iba a decir algo en ese momento frente a todo un estadio? No sabía qué decir, que podría ser lo suficientemente potente o poderoso como para llegar a tanta gente. Esto era algo en lo que Ida sería el mejor, no él. 61%. Aunque el Esper no tenía ninguna fe en sus habilidades para hablar en público, varios de sus compañeros de clase creían que esta sería una tarea muy fácil para Mob. Vamos, no te pongas nervioso. Se te da genial esto. El adolescente peliverde le dio una palmada en la espalda para reafirmarlo. Sube y di algo genial como lo hiciste en la sala de espera. Quizás incluso puedas darnos buena reputación para las otras clases. Añadió Kaminari.
Tokoyami intentó darle palabras de aliento, pues también tenía en alta estima al Esper tras ver su humildad y su falta de agresividad. Mantente firme y orgulloso, Kageyama. No tienes por qué temer esto. Con tu modestia, confío en que encontrarás un mensaje significativo que dar. Yao Yorozu también estaba a su lado, intentando tranquilizar al Esper. Midoriya puso una mano en el hombro de Shigeo y sonrió con confianza. Puedes hacerlo, Kageyama. Aún demasiado nervioso para articular palabra, el Esper apenas logró esbozar una leve sonrisa y asentir brevemente a sus compañeros antes de dirigirse al podio. Sentía todo su cuerpo como el cemento, y cada paso que lo acercaba al micrófono solo aceleraba aún más su corazón. Mientras Kageyama subía al podio, muchos estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos. Vaya, ¿ese es Shigeo Kageyama? Oí hablar de él. Quedó primero en el examen de admisión con una puntuación altísima. PFFT. Una de las chicas del curso de estudios generales simplemente se burló, molesta por toda la gloria que recibía el curso de héroes. Sí, solo para el examen del curso de héroes. Los estudiantes de la clase 1 oyeron estos comentarios y empezaron a tener dolores de cabeza. Este era el odio que recibía su clase, probablemente alimentado en parte por Bakugo. Pero les alegraría saber que no todos los estudiantes compartían la misma mentalidad. Vaya. No era como esperaba. Parece un poco simple. De hecho, algunos de nuestros compañeros me contaron que el otro día intentó defender a los estudiantes que no eran del curso de héroes cuando otro chico de la clase 1 intentó atacarlos. ¿Lo hizo? Uno pensaría que un tipo así sería arrogante y moralista, pero no parece ser ese tipo de persona. Tal vez la clase 1 no sea tan egocéntrica como pensábamos. ¿Quién sabe? Muchos de los estudiantes de la clase 1 se sintieron animados. Kageyama estaba logrando salvar parte de su reputación. Quizás este discurso era la oportunidad que su clase tenía para recuperar la posición que había perdido con el resto de la escuela. Shigeo Kageyama se encontraba ahora en el centro del podio, frente a todos los estudiantes de las diferentes clases. Todas las miradas estaban fijas en el Esper. Sentado con el resto del profesorado de la preparatoria UA, el símbolo de la paz mordió suavemente el labio, esperando con ansias lo que Kageyama diría a la multitud y a todo el mundo. Este era un momento crucial para el Esper. No solo se veía obligado a confrontar su debilidad para hablar en público, sino que sus palabras marcarían su imagen pública, cómo el mundo percibiría su personalidad y sus ideales. Entonces, ¿qué iba a decir Kageyama? En el podio, la mente de Kageyama estaba a toda marcha. La adrenalina lo atravesaba por completo mientras permanecía en silencio. Kageyama miró a la multitud de estudiantes y notó que muchos de sus compañeros le sonreían y les levantaban el pulgar. Todos lo animaban, dándole confianza. 68%. Esta vez no podía arruinarlo. La última vez, se dejó vencer por la vergüenza y terminó quedando como un idiota. Si se quedaba ahí parado sin decir nada, quedaría como un idiota ante la escuela, el país y quizás el mundo entero. Así que tenía que dar un paso al frente. Había cambiado desde su primer discurso. Tenía que superarlo. ¿Pero qué podía decir? Kirishima había dicho que era un genio dando estos discursos, subiendo al podio y simplemente diciendo lo que solía decir. ¿Pero qué solía decir? La primera preocupación de Kageyama fue determinar qué hacía que todos admiraran sus discursos, qué hacía y decía que impresionaba a sus compañeros, para ver si podía replicarlo de alguna manera. Bueno, siempre que hablaba con la clase, solía intentar expresar su punto de vista o simplemente sus pensamientos y opiniones. Al hacerlo, su mente solo se centraba en transmitir su mensaje, como si no hubiera presencia de varias personas. Lo único que le importaba era llegar a todos con quienes hablaba. Mientras observaba a la multitud de estudiantes, además de sus compañeros de la clase 1A, notó a los de los cursos de estudios generales y otros cursos, excepto el de héroes. Notó la irritación y el enfado de varios de ellos. Kageyama entendía en parte por qué. Toda la atención se centraba en su clase y los cursos de héroes. Entonces se fijó en el estudiante de pelo morado que había confrontado a su clase el otro día. Tenía muchas ganas de entrar al curso de héroes, pero simplemente no tuvo la oportunidad. Eso no significaba que su pasión o presencia debieran ser ignoradas, y lo mismo aplicaba a los demás estudiantes allí. Al fin y al cabo, todos habían llegado a la UA. Eso en sí mismo era una prueba de su valía. La preparatoria UA es un lugar con estándares muy altos.
Tras un silencio de 7 segundos, el Esper decidió intentar hacer lo de siempre y decir lo que pensaba en lugar de decir algo preestablecido y desapasionado como lo hizo para la elección de presidente de la clase. Y resultó que sí logró soltar algunas palabras. Su voz temblaba, su rostro aún estaba sonrojado y su cuerpo temblaba ligeramente, todo ello dando la imagen de un niño con poca confianza, pero aún tenía algo en marcha. Eso por sí solo fue un hito para el Esper, y sintió que el corazón le daba un pequeño vuelco. Ahora solo tenía que seguir adelante. El 99% de quienes solicitan no entran. Pero todos los estudiantes de todas las clases que se presentan en este estadio lo lograron, todos impulsados por sus sueños y metas para el futuro, Todos deberían sentirse orgullosos de estar aquí ahora mismo. Mientras seguía hablando, por alguna razón, el Esper sintió que se le hacía más fácil, que podía hablar con mayor claridad y concisión. No podía explicarlo, pero empezó a sentir que la tensión se desvanecía poco a poco, que el rubor de sus mejillas disminuía. Seguía sintiendo mucha presión, pero el simple hecho de hablar y expresarse le hacía sentir que la carga se le hacía más llevadera. Por una fracción de segundo, Shinzo juró que él y Kageyama cruzaron miradas como si lo que el Esper iba a decir se dirigiera a él. Muchos estudiantes aquí se han esforzado al máximo para prepararse para este día. Este festival deportivo SPSP es su oportunidad de cumplir sus sueños, de dar grandes pasos hacia sus metas. Así que, espero de verdad que todos los estudiantes aquí tengan la oportunidad de aprovechar al máximo este festival, y mostrarles a todos los resultados de su arduo trabajo. Gracias. La multitud de estudiantes comenzó una rápida avalancha de aplausos. Muchos de los estudiantes de la clase 1 aplaudían con todas sus fuerzas, gritando el nombre de Kageyama con el corazón rebosante de alegría. Los estudiantes de los otros cursos también quedaron impresionados con las palabras del Esper. Aunque su discurso pudiera parecer falso, muchos pudieron ver que Kageyama realmente lo había hecho con el corazón. Incluso Shinzo, quien le había dicho a Kageyama que no estaba exento de su declaración de guerra, dio unos suaves aplausos de aprobación. No había cinismo ni burla en sus palabras, lo notó. Algunos estudiantes, como Bakugo y Todoroki, permanecieron en silencio y serenos, indiferentes a las palabras de Mobi negándose a aplaudir en señal de elogio. Algunos estudiantes de los otros cursos tampoco se impresionaron, pues consideraban que las palabras del Esper estaban más dirigidas a los del curso de héroes y seguían viéndolo como el estudiante imponente que los superaba a todos. Los espectadores estallaron en vítores frenéticos. Los profesores de la UA también mostraron su respeto con aplausos, aunque los aplausos de All Might fueron, con diferencia, los más fuertes de la sala y su sonrisa, la más amplia. Así es, Kageyama. Dijo All Might. A pesar de un comienzo difícil, logró salir adelante y transmitir un mensaje conmovedor y sincero a todos los estudiantes de primer año. En el podio, Kageyama se sintió abrumado por la avalancha de aplausos. Su mente se mezclaba con tantas emociones diferentes, las principales eran la sorpresa y el alivio de que finalmente hubiera terminado y de que hubiera logrado articular algunas palabras de forma coherente. El rubor en su rostro seguía siendo intenso, y ese rubor se intensificó cuando Midnight le habló a Kageyama con una mirada lasciva y una sonrisa pícara. ¿Sabes? Eres bastante mono cuando te avergüenzas, dijo Midnight en un tono que hizo que el Esper gritara desconcertado. Ahora ve con el resto de tu clase. Buen discurso. El Esper obedeció a la dominatrix y bajó del podio. Una vez que bajó y se puso al nivel de los demás, los aplausos y las sonrisas de todos lo pusieron aún más nervioso, y el Esper no pudo evitar corresponderle. Los estudiantes de la clase 1 se reunieron a su alrededor. Kirishima rodeó los hombros del Esper con el brazo y lo sacudió con energía. De eso hablo. Lo lograste, tal como te dije. Dijo Kirishima. Creo que has salvado la reputación de nuestra clase. Excelente trabajo. Añadió Kaminari. Realmente le hablaste a todos los estudiantes y les diste un sentido de motivación, comentó Tsu. Bien hecho. Palabras notables como siempre, dijo Yao Yorozu. Me siento aliviado de haber podido decir algo ahí arriba, murmuró Kageyama, secándose la frente con alivio. Sí, estabas sudando como un cerdo, dijo Zero, pero aún así lo lograste. Bien. La voz de Midnight resonó por el estadio, y todos los estudiantes volvieron a centrar su atención en la heroína. Sin más preámbulos, es hora de empezar. El primer partido decisivo del festival. Una pantalla apareció detrás de Midnight, mostrando una gran máquina giratoria.
La máquina funcionó unos segundos y luego se detuvo en la opción de carrera de obstáculos. Entonces esto será una carrera de obstáculos, murmuró Midoriya. Las 11 clases participarán en esta peligrosa competencia. La pista tiene 6 kilómetros y da la vuelta al estadio. La curvilínea heroína hizo restallar su látigo. No tengo intención de contener a nadie en este juego, dijo, lamiéndose los labios con una sonrisa sádica. Mientras permanezcan en la pista de obstáculos, siéntanse libres de hacer lo que quieran. Tras la explicación de esta primera fase del festival deportivo, las clases se congregaron alrededor de una gran puerta roja con 3 luces en la parte superior. Con todos listos para empezar, las 3 luces se iluminaron en verde y, una a una, se fueron apagando, anunciando la cuenta regresiva. Casi todos los estudiantes sintieron un nudo en el estómago, pues faltaban solo unos segundos para que comenzara la carrera. De pie entre la multitud, cada uno en su mundo, Izuku y Shigeo estaban agachados, listos para correr. Ambos recordaban las palabras de All Might. Cómo debían presentarse al mundo y declarar con orgullo su presencia. Izuku, sin embargo, sabía que aún estaba en desventaja. Aún no podía controlar el One for All, lo que significaba que debía elegir con cuidado cuándo usarlo, así que tendría que ir más allá. Espero que estés mirando, All Might. La última luz se apagó y la heroína dominatrix bajó la mano. Comenzar. Todos los estudiantes comenzaron una rápida y frenética carrera a través de la puerta, decididos a conseguir la mayor ventaja posible. En la cima, el locutor, Present Mic, hizo su trabajo. Y ya empezamos la carrera. ¿Qué tal un comentario con tintes de color, mami? ¿A qué deberíamos prestar atención en las primeras etapas de la carrera? La respuesta a esa pregunta era mucho más obvia de lo que uno podría imaginar. La puerta. Desafortunadamente para los estudiantes, el pasillo de la pista de obstáculos no era lo suficientemente grande como para que todos pasaran a la vez. Era como una guarida de cerdos, todos retorciéndose mientras intentaban salir. Para muchos, la primera parte de la pista de obstáculos estaba resultando muy difícil. Sin embargo, para cierto esper de pelo arqueado, la solución era bastante sencilla. Su cuerpo brilló con un azul claro y comenzó a flotar en el aire. Aunque muchos estudiantes de la clase 1 estaban decididos a vencer a Shigeo en este festival deportivo y carrera de obstáculos, pronto se dieron cuenta de que sería una tarea mucho más imposible de lo que imaginaban, especialmente cuando él luchaba por la victoria como todos los demás. En el pasillo, el esper desapareció de la vista. Una potente explosión sónica resonó por el pasillo, erizando el cabello de muchos estudiantes. Los pocos competidores que levantaron la vista solo vieron una mancha azul claro que pasaba a toda velocidad junto a ellos. Para muchos de los estudiantes de la clase 1A, no fue difícil adivinar quién era. Maldición. Todoroki apretó las manos y los dientes con frustración. Nunca imaginó que Kageyama pudiera volar a una velocidad tan increíble. Pensó que la multitud le daría ventaja sobre el esper, pero se equivocó. No solo eso, sino que su habilidad para volar le otorgaba una maniobrabilidad considerable y probablemente le permitiría superar los obstáculos que se les presentaran. Con esa velocidad y maniobrabilidad, Todoroki no podría acortar la distancia. Como era de esperar, Bakugo vio este breve borrón y gritó con absoluta ira, llegando a la misma conclusión que Todoroki. No. Vuelve aquí, hijo de puta. Midoriya vio esta demostración de velocidad y quedó desconcertado. Este era el nivel de poder de Kageyama, un nivel que superaba con creces cualquier otro de sus compañeros y le otorgaba habilidades que ninguno de ellos podía siquiera igualar. Como dijo All Might, ya estaba cerca del nivel del símbolo de la paz. Surcando el aire como una bala, el esper lanzó una mirada sombría y arrepentida a los estudiantes que intentaban abrirse paso hacia la salida. Lo siento, chicos. All Might cuenta conmigo para demostrar lo que puedo hacer, y no puedo decepcionarlo. Midoriya, ojalá los dos quedáramos primeros, pero solo uno puede ganar. Espero que consigas el segundo puesto. El motor que lo impulsó a tomarse esto en serio fueron las palabras de All Might y todo lo que había hecho para ayudarlo en sus dificultades. No estar a la altura de las expectativas de All Might sería un insulto para él y para todo lo que había hecho por Mob, y el esper no lo permitiría. Así que tenía que declarar con orgullo: estoy aquí. Con una victoria definitiva. 71%. Estos pensamientos recorrieron la mente del esper en un abrir y cerrar de ojos, y en ese mismo tiempo, ya había superado el siguiente obstáculo de la carrera a una velocidad que superaba con creces el sonido.
No estaba usando todo su poder, pero el que desplegaba era algo que ningún otro estudiante de la UA podía igualar. Y con una velocidad vertiginosa, Shigeo Kageyama se pone en primer lugar y alcanza el primer obstáculo. En el estadio, a muchos espectadores casi les costaba aceptar lo que acababan de ver. Kageyama había ido tan rápido que parecía teletransportado. Bueno, si les costaba creerlo, la siguiente hazaña del Esper les parecería completamente imposible. El Esper se detuvo cuando vio un ejército de robots que se interponían en su camino y flotó de regreso al suelo. Reconozco a estos robots, como un recuerdo del pasado, la preparatoria UA había decidido repetir el examen de admisión y colocó una gran cantidad de robots para bloquear el paso de los estudiantes. Había varias docenas de robots de tamaño normal, de entre 1 y 3 puntos, pero detrás de ellos se alzaban al menos 9 robots de punto cero. Kageyama se sorprendió de que hubieran logrado reunir tantos robots de punto cero para el festival. Sin embargo, estos robots no representaban ninguna amenaza para Mob. Veamos qué tal le va a este joven y talentoso héroe en formación en este robo infierno. No debería perder el tiempo luchando contra estas cosas. Simplemente las apartaré de mi camino. El aura del Esper volvió a la vida, y de repente, los robots comenzaron a flotar. En una asombrosa demostración de poder, no solo los robots de tamaño normal se elevaban, sino que las máquinas del tamaño de un edificio también se elevaban varios metros en el aire. En el estadio, la multitud sintió como si estuviera viendo una especie de ilusión. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía un niño levantar objetos del tamaño de edificios de esa manera? Ja, ja, ja. El símbolo de la paz aullaba de diversión y alegría. Kageyama no temía demostrar lo que podía hacer cuando la ocasión lo requería. Eso sin duda llamaría la atención de todos en la arena. Sin embargo, algunos de los otros profesores mostraban una reacción mucho más asombrada. Present Mic hizo todo lo posible por captar la magnitud de lo que presenciaba el público. ¿Pueden creer lo que ven, amigos? Kageyama atraviesa este ejército de robots y los levanta por los aires como si levantara periódicos viejos. Este concursante es alguien a quien todos deberíamos prestar atención. Parece que este chico no obtuvo el primer puesto en el examen de admisión por nada. ¡Qué poderío! Aizawa estaba asombrado, al igual que el resto del profesorado, ante el nivel de poder que se mostraba. Lo que quizás era más desconcertante era que, incluso mientras el Esper corría bajo los robots, su rostro permanecía tan estoico y neutral como siempre, como si fuera un juego de niños. Demonios, probablemente lo era para Kageyama. A Aizawa le asustaba saber cuánto más podría levantar si se lo tomaba tan en serio como durante el USG. El Esper ya había terminado su rápida carrera bajo los robots. Levantar tantos objetos pesados a la vez no era algo que hiciera a menudo, y Kageyama sintió la tensión del peso. Al llegar al otro lado y pasar a los robots, bajó la mano, dejándolos caer. La altura a la que Kageyama los había levantado no era mucha, aunque muchos sufrieron daños y vieron reducida su movilidad. Mob había considerado levantarlos lo suficiente como para que la caída los dejara inoperantes. Pero esta carrera de obstáculos era el momento para que los estudiantes mostraran sus dones. Deshacerse de un obstáculo completo de esta raza los privaría de esa oportunidad, así que dejó a los robots en paz. Ahora que los robots estaban fuera del camino, el Esper activó su poder psíquico una vez más, aunque esta vez decidió permanecer en el suelo. Con esta velocidad fenomenal, solo tardó menos de 2 segundos en alcanzar su siguiente obstáculo. Era un barranco enorme con múltiples rocas, que parecían servir como trampolines para que los concursantes llegaran al otro lado. Además, muchas cuerdas estaban conectadas a todas las rocas, lo que facilitaría el paso. Mob decidió rápidamente dar un pequeño salto para cruzar el barranco. Sin embargo, se pasó de la raya y, en lugar de aterrizar al otro lado, logró adelantarse tanto que accidentalmente aterrizó directamente sobre el último obstáculo. El Esper se movía tan rápido que los espectadores apenas tuvieron tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Ese niño es increíblemente rápido. Es como un torpedo humano. ¿Quién diablos es este Shigeo Kageyama? Es un monstruo absoluto. Creo que todas las agencias de héroes de Japón lucharán hasta la muerte para decidir quién se queda con este chico como compañero. Del mismo modo, Present Mic ni siquiera pudo narrar adecuadamente lo que sucedía con la velocidad de Kageyama. Estaba a punto de anunciar el gran obstáculo del barranco y preguntar cómo lo superaría cuando, en cambio, las cámaras enfocaron una gran explosión y humorosa.
Era una mina terrestre llena de una sustancia fumígena no letal, pero sí dañina, que causaría daños si algún estudiante la pisaba. ¿Qué es esto? Shigeo Kageyama, la bala veloz, de alguna manera logró superar el segundo obstáculo y aterrizó directamente en el tercero y último. ¿Continuará con esta increíble ventaja? Todos los espectadores del público estaban pegados a las pantallas para ver qué sucedería si el Esper hubiera sufrido algún daño. Pero al mirar la pantalla, solo vieron el humo que se dispersaba por las ráfagas de aire, y antes de que se dieran cuenta, Kageyama ya estaba corriendo por la puerta. El Esper no tardó mucho en darse cuenta de que había aterrizado accidentalmente en un campo minado, aunque las minas no tenían el poder suficiente para hacerle daño. Probablemente podría atravesar todo el campo sin un solo rasguño, pero decidió hacerlo más fácil y activar su vuelo. Con su velocidad, tardó menos de un segundo en llegar a la puerta. De hecho, había superado la carrera de obstáculos a una velocidad tan increíble que, cuando terminó, los estudiantes apenas habían salido de la puerta de salida. Esto es impresionante, damas y caballeros. En menos de 20 segundos, Shigeo Kageyama se alzó con el primer puesto y se consagró como el campeón indiscutible de la primera prueba. Es totalmente injusto lo que enfrentan el resto de los estudiantes. ¿Quién puede seguirle el ritmo a una bala viviente como él? En el palco de profesores, todos los profesores se levantaron de sus asientos y aplaudieron con fervor al joven Esper, siendo All Might el que más aplaudió y emocionó. Ni siquiera él podría haber imaginado que Kageyama brillaría con tanta intensidad. Aunque el Esper no ganara el festival deportivo, esta primera ronda ya había sido más que suficiente para consolidar a Kageyama como un héroe en ascenso. No pensé que terminaría tan pronto. Quizás me excedí. De pie en el centro de la arena, el Esper de pelo redondo recibía todos los elogios y aplausos con indiferencia. En realidad, no le importaba si había llegado primero ni lo que los espectadores pensaran de su poder. Solo le importaba cumplir las metas que All Might le había marcado. También empezó a sentir náuseas. Aún no se acostumbraba a usar su telequinesis para volar a velocidades tan altas. Normalmente, cuando estaba a pleno rendimiento, esta debilidad no le afectaba mucho, pero ahora, sentía que sus sentidos se desestabilizaban ligeramente. La mirada del Esper recorrió el estadio, buscando dónde podría estar el héroe. Cuando lo encontró, sintió alivio al ver al héroe número uno no solo aplaudiendo, sino riendo con ganas y una sonrisa que le llegaba hasta la barbilla. La expresión neutral del Esper se transformó en una de orgullo. Había cumplido con lo que All Might le había dicho que debía hacer, y lo hizo tal como quería. Eso por sí solo significaba mucho más que haber ganado. 76%. Esta es una competencia donde todos aspiran a la cima, pensó All Might, aunque eso signifique derrotar a tus amigos y compañeros de clase. Para ser honesto, pensé que no podrías, que dejarías que alguien más tomara la iniciativa, pero me demostraste que estaba equivocado. Mientras All Might asimilaba estos pensamientos, algunos estudiantes se encontraban entre la multitud, celebrando la victoria de Kageyama con creciente interés. Formaban parte del curso de negocios, y este festival deportivo era su oportunidad de medir el potencial de todos los competidores en el futuro mercado de héroes. Creo que está más que claro que las acciones de Kageyama están a punto de dispararse. Sí, en abundancia. No creo que sea exagerado decir que todas las agencias de héroes de Japón lo buscarán. Aún así, no transmite confianza. Ya viste cómo hizo una pausa durante su discurso de presentación. Y en cuanto a su apariencia, también es bastante sencillo. Esos factores son prácticamente irrelevantes frente a su abrumador poder. Los estudiantes de negocios seguían debatiendo cuánto valdrían las acciones de Kageyama, mientras All Might escuchaba con una sonrisa pícara. Algunas cosas nunca cambiaban. El Esper no se regodeó en la gloria de su victoria. Aunque hizo lo que All Might le había dicho, aún se sentía culpable por dejar atrás a todos sus compañeros con una ventaja tan inconcebible. Ellos también merecían su oportunidad de brillar, y esperaba que tuvieran la oportunidad de demostrar su valía, como dijo en su discurso. Habiendo terminado tan rápido, el estudiante de pelo redondo se quedó en silencio en el estadio, mirando la puerta para ver quién salía. Entonces, ¿quién ocuparía el segundo lugar? ¿Sería Midoriya, como anhelaba desesperadamente? Shigeo tenía razón. Incluso sin usar su don, Midoriya fue capaz de usar su ingenio para encontrar la manera de superar a los otros dos líderes, Todoroki y Bakugo. Al cruzar la puerta, el adolescente de cabello verde lo invadió la alegría y el orgullo por todo lo logrado.
Contra todo pronóstico, contra estudiantes más experimentados y poderosos, el fanático había perseverado y los había vencido. Al oír a la multitud vitorear, miró a su alrededor, asimilando el entorno y asimilando su victoria. Había hecho justo lo que Olmig le había dicho. Al recorrer el estadio, vio al símbolo de la paz junto a los demás héroes, aplaudiendo al adolescente. Vio al héroe número 1 radiante de orgullo, y eso no pudo evitar que Izuku también sonriera. La emoción lo embargó y se le llenaron los ojos de lágrimas. El peso de su victoria era incontenible. Sin embargo, estaba tan orgulloso que se había olvidado por completo de Kageyama, del hecho de que no obtuvo el primer lugar y Present Mic tuvo que recordárselo. El segundo en regresar al estadio es Izuku Midoriya. Midoriya. El Esper se había aburrido bastante esperando a que llegaran los demás estudiantes y se sintió aliviado al ver que su amigo y compañero de entrenamiento había conseguido el segundo puesto, tal como esperaba. Mientras Mob se acercaba a Izuku, el adolescente de ojos verdes se secó las lágrimas. Conseguiste el segundo puesto. Increíble. Sabía que lo conseguirías. Y llegaste primero. Eso también es increíble. Incluso después de vencer a Bakugo y Todoroki, Kageyama seguía superándolo por completo. Además, solo había ganado experimentando, arriesgando con facilidad, mientras que Shigeo ganó con puro poder. ¿Y por cuánto ganó el Esper? ¿Qué tan grande era la diferencia entre ellos? Al observarlos interactuar desde lejos, Todoroki sintió un tic en la cabeza. Como esperaba, Kageyama había conseguido el primer puesto y había llegado a la meta mucho antes que cualquiera de ellos, y luego estaba Midoriya, quien logró superarlo sin siquiera usar su don. Esto había resultado peor de lo que esperaba. Del mismo modo, Bakugo hervía de ira y frustración. Tras esa carrera a toda velocidad, recuperaba el aliento y vio a Midoriya y Kageyama hablando. Se agarró el antebrazo y empezó a temblar. Deku, el corte tazón, otra vez no, por mucho que quisiera negarlo, Bakugo había vuelto a perder contra quienes juró derrotar, con Todoroki sumándose a la vergüenza. Lo peor de todo con Kageyama era que ni siquiera podía hacer nada para detenerlo. Simplemente no podía hacer nada para verlo volar. Deku, eso estuvo genial. Uraraka, a punto de desmayarse del cansancio, corrió hacia los dos adolescentes y felicitó a Midoriya por su segundo puesto. Conseguiste el segundo puesto. Y Kageyama, el primero por un margen enorme. ¡Qué envidia! Oh, no lo estés, Uraraka. Midoriya discrepó internamente con el joven Esper, moviendo los dedos ligeramente. Era lógico sentir un poquito de envidia de Kageyama, dado su impresionante poder y la forma en que había ganado el primer lugar. El resto de los estudiantes llegaron rápidamente, uno tras otro. Después de unos minutos, todos los concursantes habían terminado la carrera de obstáculos, aunque casi todos los adolescentes estaban completamente exhaustos. A medida que la situación se calmaba y los compañeros comenzaban a conversar, uno de los temas principales en los que no podían evitar concentrarse era la actuación de Kageyama. Todos los estudiantes asimilaban que el Esper podía moverse a tal velocidad y volar tan rápido que era imposible seguirlo con la vista. Incluso los de la clase 1 hablaban de sus temibles habilidades. Con cada desafío y cada competencia, les quedaba cada vez más claro que Kageyama era el más fuerte de la clase y de todo el curso. Una vez finalizada la carrera de obstáculos, todos los estudiantes se reunieron nuevamente en el podio, donde Midnight los estaba esperando. Por fin terminó el primer partido de los de primer año, y qué emocionante fue. Antes de empezar la segunda fase, echemos un vistazo a la clasificación, ¿vale? Apareció una pantalla detrás de Midnight con el orden de los vencedores, y Kageyama apareció en primer lugar. Muchos de los primeros puestos fueron para la clase 1A, aunque muchos también pertenecían a la clase 1B, lo que demostró que no eran simples piratas y que podían defenderse. Solo los 42 mejores pasarán a la siguiente ronda, aunque no se desanimen si no pasaron el corte. Habrá muchas oportunidades para brillar, dijo Midnight, lamiéndose los labios de nuevo con deleite erótico. Ahora empieza la verdadera diversión. La oportunidad de ponerse en el centro de atención y dar lo mejor de sí. Midnight hizo restallar su látigo y la gran máquina tragamonedas apareció de nuevo para decidir la segunda fase. Veamos qué les espera. ¿Se harán realidad sus fantasías más salvajes? ¿Qué será? La espera es una tortura. Prepárense. La máquina tragamonedas se detuvo en batalla de caballería. Al ver esto, Kaminari frunció el ceño con preocupación. ¿Batalla de caballería? Soy un desastre en eso.
Me pregunto cómo nos emparejarán, ya que no es un evento individual, dijo Tsu. Midnight estaba lista para explicar todos los detalles del juego. Permítanme explicarles. Los participantes formarán equipos de 2 a 4 personas, según lo consideren oportuno. En cierto modo, es igual que un juego de patio de recreo. Sin embargo, hay una diferencia significativa. A cada jugador se le asigna un valor en puntos según su clasificación en la carrera de obstáculos. Uraraka profundizó en lo que dijo la profesora. Eso significa que cada equipo tendrá un valor de puntos diferente según los estudiantes que lo llamen. Asido, que estaba de pie junto a ella, señaló con el dedo para felicitarla. Midnight, sin embargo, se enojó al ser interrumpida y chasqueó el látigo. Quizás mejor cállate y déjame explicarte las reglas. La pantalla del monitor cambió para mostrar la cantidad de puntos que recibía cada concursante. Ahora bien, la asignación de puntos aumenta de 5 en 5, empezando por el puesto más bajo. Por ejemplo, el puesto 42 vale 5 y el 41 vale 10. Y la cantidad de puntos que se asigna al primer puesto es de 10 millones. Kageyama estalló en sudor frío. ¿Lo oyó bien? ¿10 millones? La reacción a esta revelación entre los estudiantes fue diversa. Todos estaban desconcertados por la cantidad de puntos que Kageyama valía, claro, pero lo que harían con ellos variaba. Por un lado, convertía a Kageyama en un objetivo muy difícil de alcanzar para asegurar la victoria. Por otro lado, lo convertía en un compañero extremadamente deseable. Todos habían visto su increíble velocidad, y los estudiantes de la clase 1 observaron su actuación en la prueba de batalla, la prueba de aprensión de Doni, para algunos, la USG. Alguien tan fuerte como él sería la manera perfecta de garantizar la victoria quedándose con su banda. A pesar de esto, el Esper todavía sentía mucha presión sobre él, sin estar seguro de cómo resultaría esto. A Midnight, Mob empezó a sudar frío, y su lado sádico se encendió. Así es. Es la lucha del más fuerte, donde los de abajo tendrán la oportunidad de derrocar a los de arriba. Pase lo que pase, era innegable que la batalla de caballería sería sin duda dramática, y el público estaba ansioso por verla. Bueno gente, ese fue el capítulo número 16, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.